Bueno, aquí estamos, en un momento trascendental, los Andes unidos por 3 mujeres, íconos de la cocina, íconos del pensamiento, íconos de la libertad de expresión que enmarca, como siempre, la creatividad que nos dan nuestras cocinas. Bienvenidas al primer foro virtual de cocineras, de cocina, de alimento, de los Andes. Es un honor para mí presentar a mis 2 maestras, Isabel Álvarez Novoa, no solo maestra, mentora de la puesta en valor de las cocinas, y a otra gran maestra, Sonia Montesinos, un ícono de nuestros hermanos chilenos de la cocina chilena. Este foro virtual quiere un poco plantear desde sus miradas qué estamos viendo en las áreas rurales, qué estamos viendo en los Andes, a propósito de esta pandemia y a propósito de nuestra soberanía alimentaria. Yo veo que a veces están planteados los problemas en las áreas urbanas, pero muy poco sabemos de lo que pasa en las áreas rurales. Entonces, conversemos de esto que nos está pasando en nuestros Andes y que la pandemia quizás ha evidenciado o ha sacado a la luz algunas cosas que estaban enmascaradas, como la globalización del gusto y por ahí también la supremacía de las empresas agroalimentarias por encima de nuestros circuitos locales. Querida maestra Isabel, te escuchamos con todo el corazón y con enorme atención. Te están escuchando muchas cocineras de Puna, de Quebrada, de los valles, de la zona guaraní. Sos para nosotros una gran iluminadora de los caminos que hemos empezado. Gracias y adelante. Bienvenida a la cocina virtual. Muchas gracias, Somay. En primer lugar, sí, expresar mi gran satisfacción, emoción, responsabilidad, compromiso, toda una serie de vivencias, porque como está un poco, es así la realidad, de estar con ustedes, contigo, con una gran defensora de la cocina argentina de los Andes, y Sonia Montesinos en el mismo quehacer. Las 3, creo que eso nos compromete mucho más, pero de las cosas que podamos ver, ¿no? Pero, a ver, esto más aún, si va dirigido a señoras del campo, trataremos de ser lo más cercana, lo más cálido, lo más comprensible para poder llegar a ellas, ¿no? O sea, yo creo que en primer lugar, lo que pasa en el Perú, lo compartimos con Argentina, con Chile, igualmente desde su mirada ustedes dirán lo mismo, porque por lo que vamos sabiendo, por ser países vecinos, en primer lugar creo, sin irnos muy lejos, creo que esta pandemia, esta cosa horrorosa que vive la humanidad, en el caso del Perú, y creo que también países como ustedes, Argentina y Chile, y también lo veo en Colombia y también en México, es que de alguna manera nos ha sacado como la careta en el caso del Perú, ¿no? Porque pone en evidencia situaciones muy fuertes, muy reacias. En primer lugar, así un poco como lo que se conoce, ¿no? O sea, Perú es un país que, entre comillas, ha crecido mucho en los últimos 5, 8, 10 años, supuestamente en un desarrollo más bien del orden capitalista, de una política neoliberal, pero que en el fondo nunca ha atendido los problemas de fondo que son centrales en el país. Por ejemplo, para decir, pues bueno que lo sepan, el tema de la salud pública, el tema de la educación, el tema del agro y el tema del empleo. En el Perú, vergüenza me da, responsabilidad también, 70% del empleo en el Perú es informal. De este gran boom de cocina, de la cocina peruana, encumbrada en América Latina y qué sé yo, con más de cerca de 200.000 o más restaurantes, para que se sorprendan, más solamente no llegamos ni al 30% de restaurantes formalmente puestos. Eso está pésimo, pero también evidencia una cosa, que la cocina y la biodiversidad que van junto a la mano es un recurso de la cultura, del país, de las mujeres, de los hogares. O sea, estoy enunciando nomás sin ingresar a nada, ¿no? Pero sí creo también, y acá entramos al punto del campo, es que nos evidencia, en primer lugar, yo te juro como nunca, he sentido que lo que tenemos que evidenciar, porque todo el mundo cocina en casa,
es que cómo el cocinero en tu casa, al ir a comprar a un mercado, a un supermercado, te pone en evidencia lo que siempre ha estado en estado en los Andes, en nuestros territorios, y es la producción de los alimentos, el trabajo cotidiano de las familias campesinas. Porque ¿qué hubiéramos hecho en casita si no tuviéramos pues una papa, una macho, una oca, una yuca, un tomate, una lechuga, una zanahoria? Es el trabajo de ellos. Lo que pasa es que siempre hemos mercantilizado la visión del agro. Pensamos que son cosas que tenemos y que las llevamos a casa. Y no nos hemos puesto a pensar en ese atrás, en esa base que está, que es la cocina posible de nuestros países a la biodiversidad. Y ahora no se está tratando bien a los agricultores, porque siempre está el intermediario, se paga una cosa miserable por un kilo de papas, 30, 50 céntimos por un kilo, y acá se vende a 4 soles 50, o sea, ni siquiera le cubre. O sea, es muy fuerte. Algo se está tratando de hacer porque se está evidenciando esto, porque hay reclamo de ellos, de los agricultores que vienen a Lima. Entonces, el panorama es muy fuerte. Creo que hay muchos elementos que confluyen. Hasta ahí puedo llegar para que luego Sonia nos pueda opinar también. Sonia, ¿cómo estamos en Chile? Bien, aquí estamos. Bueno, está bastante compleja la situación en este momento. Hay un enorme aumento de contagiados y de muertes. No sabemos si esto es el pic, ya, pero estamos viviendo una situación igual que, bueno, Argentina parece que ha logrado equilibrar un poco, digamos, en relación a lo nuestro, y creo que nos acercamos bastante más a la situación peruana ya que a la Argentina. Esto se vive, por supuesto, de manera muy compleja, digamos, porque ya sabemos que las desigualdades que existen en nuestros países están presentes y tal vez profundizadas en esta pandemia, ¿no? Entonces creo que hay algo ahí muy, muy complicado. Nosotros, acuérdense que tuvimos un octubre de protestas, digamos, el año pasado, y esas demandas y denuncias, digamos, de las estructuras de desigualdad, sin duda, se mantienen, ¿no? Entonces hay que sumar acá elementos, ¿no? Por un lado, esa crisis institucional, política, económica, ¿no es cierto? Y también ligado ahora a la pandemia. Bueno, eso es como, como un resumen. Muchas gracias, Maggie, por la invitación, y realmente, claro, es una maravilla poder estar las tres juntas. Ya creo que nos hemos encontrado algunas veces y ha sido una cosa, digamos, muy fructífera, y espero que ahora también. ¿Ya? Ahora, muy cortito respecto a tu pregunta. Bueno, Chile tiene, ¿no es cierto?, una economía exportadora. Ha dado las espaldas a todo lo que tiene que ver, digamos, con la pequeña producción, ¿ya? Ese es un gran problema que tenemos, y lo que ocurre, digamos, en este minuto en las zonas rurales no está demasiado documentado, pero sí, gracias a contactos, digamos, que tenemos con la gente, nosotros tenemos un problema que se agrava muy fuertemente en toda la zona del norte chico, que es la sequía, ¿ya? Entonces ahí hemos visto desaparecer, sobre todo en lo que nosotros denominamos la cuarta región de Chile, hemos visto que empieza la agricultura, la transhumancia, ¿no es cierto?, con las cabras, ha simplemente decaído hasta llegar a unos niveles, digamos, tremendos. Recién ahora llovió un poquito, la gente estaba feliz, ya habían hecho una serie de rituales para que lloviera, y eso, digamos, ocurrió, así que por lo menos había una felicidad por eso, y hay nieve. Entonces, quiero decir esto para que sepamos la situación, digamos, en que estamos, que tiene que ver con el calentamiento global, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que tú planteabas, lo que planteaba también Isabel, ¿no es cierto?, que es una manera absolutamente devastadora, digamos, en la cual nuestra sociedad y nuestros países, ¿no es cierto?, han estado encarando lo que es la producción de los alimentos. Entonces, ¿con qué nos vemos en muchos casos? Hay muchos alimentos que no se producen en Chile. Por ejemplo, en Chile tenemos un problema con las legumbres. ¿Ya? Mira la cosa tremenda, ¿no? Nosotros somos los originarios, digamos, los pueblos originarios nuestros fueron los que tenían, ¿no es cierto?, los porotos, los que tenían los frijoles, le llaman los mexicanos, ¿no es cierto? Y muchas de esas cosas en este minuto tienen que ser exportadas. Entonces, ese yo diría que ya es un tema, digamos, a tratar muy, muy complejo, ¿no? Y entonces tampoco hay esfuerzos, muy pocos esfuerzos en términos institucionales, por recuperar, ¿no es cierto?, lo que es esa pequeña producción. Y lo que sí, digamos, y quienes han estado en esto han sido las mujeres campesinas. En Chile hay una organización que se llama Namuri, no sé si ustedes la conocen o la han escuchado, que en el fondo son las guardadoras de semillas, no institucionales, porque por supuesto el Ministerio de Agricultura tiene, digamos, ¿no es cierto?, unos bancos de semillas,
pero que no son comunitarios. En este caso, digamos, son las mujeres de estas comunidades indígenas y campesinas las que se han unido para ir resguardando. Entonces, los esfuerzos han estado dados desde, y aquí por eso fue bueno que tú planteaste al inicio, Maggie, que éramos 3 mujeres que estábamos hablando de esto, ¿ya? Y yo quiero traer a colación justamente como en Chile, al menos, son las mujeres las que se están preocupando de ese reservorio, de esa, podríamos decir, de esos bancos, ¿no es cierto?, de semillas antiguas, para poder entonces iniciar producciones, digamos, que no sean transgénicas, ¿no? Bueno, todo lo que sabemos que está también involucrado con eso. Por ahí podría dejar mis palabras. Sí, bueno, y en esta situación yo creo que asume un protagonismo muy grande la cocina, porque paradójicamente frente a todas las prioridades del mundo, en todos los países, ha quedado en el ranking número 1, en prioridad número 1, qué comemos, qué ponemos en la mesa frente a esta situación. Y de estar en el número 200 en prioridades de políticas públicas, hemos quedado en todo el mundo en prioridad número 1. Me gustaría muchísimo una reflexión acerca de esta visibilización de la cocina como un elemento social, cultural, económico, político, evidenciado claramente porque, como decía mi abuela, la necesidad tiene cara de hereje, aunque sea por esta pandemia. Isabelita, te escuchamos. Es un tema, sí, es verdad, es un tema central, tiene muchos ingresos de reflexión, ¿no? En primer lugar, esto, no se puede hablar de biodiversidad, por así decir, si no lo asociamos a su correlato final feliz que le da sentido a la vida del hombre, que es el alimento. O sea, el insumo de la biodiversidad, yo lo veo siempre como una expresión de la actitud del hombre, transformación de la tierra, obviamente, pero también como un hecho cultural, no como un insumo, no como el que llena la despensa, porque mirarlo así es mirarlo fuera del contexto en el cual se adscribe, se desarrolla la cultura de la agrobiodiversidad en nuestros países. ¿Y a qué viene esto? Es trascendente, es importante, y por ejemplo, yo creo que hay que también ver un poco el componente psíquico, emocional, afectivo, valorativo de los imaginarios que rodean nuestras culturas. Y es que creo que esta pandemia nos ha hecho como tocar fondo, aun cuando tenemos temor de asumirlo, y a veces tú ves en los programas, ¿qué haces para no aburrirte? ¿No? Como si fuera un tema de cualquier cosa, o sea, pocas veces se ha planteado, eso es importante que les diga, no sé si pasará también en otros países, pero es un poco, ¿qué hacer para no aburrirte? ¿No? Cuando lo podría hacer es qué se hace en la televisión para reflexionar sobre lo que está pasando, que estamos tocando fondo, ¿con qué nos confrontamos? ¿Con nosotros mismos, con nuestros temores? Porque como decía un psicoanalista ayer, ¿no? Lo mejor de la vida está en uno y lo peor de la vida de uno está en uno también. Entonces, ¿con qué nos confrontamos? Y si pudiera decir sobre lo más visible, te podría decir en el caso del Perú, que viene de todo este prestigio, de toda esta fama, de todo este boom, de toda esta cosa de la cocina peruana, la gran mayoría de cocineros, por decirte todos, desde los reconocidos restaurantes, tal y cual, sobre todo de Lima, que es un poco el eje siempre de la cara del Perú, lo cual a mí yo no estoy de acuerdo, no que no reconocerle, sino que no se dé atención a las cocinas regionales que tienen todos nuestros países. Todos estos restaurantes, todos están haciendo cocina peruana. Escuchen. Otros que no hacían cocina peruana, hoy hacen cocina peruana, enfática. Cocina peruana, pero además casera. Porque creo como que nos ha hecho tocar fondo, acudí como decía un psicoanalista, igual vuelvo al ejemplo, ¿no? Él decía, yo le una entrevista muy interesante, yo le preguntaba, ¿y con quién sueñas? Un tipo de más de como 80 años, con mi mamá, decía. Claro, porque en situaciones de peligro, ¿uno en quién piensa? Por instinto. Como el animal, como el ser humano, la madre que protege. Entonces, sueño con mi madre, decía, ¿no? Entonces, yo creo que estamos tocando fondo, y el tema es asumir que estamos tocando fondo, y cuando se dice, por ejemplo, no va a ser igual que antes, ¡qué bueno que no sea igual que antes! Porque si antes ha sido terrible, deshumanizado, deshumanizante, que no tiene que ser, por supuesto que no sea igual que antes, que sea mejor, que nos agarre más humanos, más solidarios, con la atención que demandan las comunidades campesinas, el rol de la mujer, la alimentación casera, la alimentación nuestra. Entonces, te puedo decir que todos los restaurantes hoy en Lima, en el caso de Lima y el interior, todos están con sus cocinas de base.
cocinas en cada región. Se está tocando y es importantísimo. Bueno, yo misma, como restaurante de Lucería Sulco, estamos haciendo, siempre hemos tenido una cocina tradicional y también una cocina de innovación, pero siempre con una memoria histórica, que siempre lo digo, aunque suene bien grande el enunciado, pero es así, pero sin embargo está un día más sano, porque digo entre comillas, porque creo que en realidad la cocina casera, como está bien hecha, es sana, pero con énfasis en alimentos más, como se llama, más cercanos a lo que hoy se habla como la cocina saludable, ¿no? Los granos andinos, ¿no? La quinoa, la kiwicha, la cañigua, de alguna manera tienen que estar también presentes, pero yo creo que yo lo veo así, es como el retornar a la madre, al útero, porque realmente la pandemia nos ha pateado el trasero, y hay que asumir que estamos golpeados, pero para ser mejores. Ese es el reto. No ser iguales, que bueno. Le rezaría a todos los sapos, a los orjos, a los guamanis, para que no sean nada igual. Que sea mejor, solidarios, cercanos, humanos, no egoístas. Escucha, no sé qué más podría decir, me emociona el tema. Muchas gracias, Isabel. Sonia, tu reflexión de las cocinas y el rol de las cocinas, en términos también de políticas públicas, porque creo que no hemos ocupado un lugar de políticas públicas a ciencia cierta como cocina. Siempre quizás como alimento, y el alimento más ligado a la industria alimentaria y no a la cocina como un proceso social y territorial. Sí, sí. Mira, yo escuchando también a Isabel, quisiera, claro, agregar o poner un poco acá en la reflexión, ¿sí? Y de una crisis que es una crisis de todo tipo, pero sobre todo es una crisis relacionada con la vida, ¿no? Porque lo que está en cuestión en este minuto es precisamente la vida y cómo, comillas, ¿no es cierto?, se gestiona la muerte. ¿Ah? Esa es una de la cual se habla poco, digamos, pero la crisis ya tiene que ver también con una crisis del alma un poco. Quiero decir, cuando digo alma estoy también hablando de cultura, ¿ya? Y entonces lo interesante, digamos, que yo por lo menos he percibido, no sé lo que ocurre en Argentina, pero me imagino que dice Isabel es así también en Perú, que las cocinas se han transformado en este minuto en un recurso ya de memoria, y un recurso de memoria que nos sirve para reconfortarnos, para aliviarse, porque la gente ha comenzado sobre todo en el mundo urbano y en las pequeñas ciudades, digamos, ¿cierto?, ha comenzado a cocinar puertas adentro, ¿ya? Y el cocinar puertas adentro ha traído una serie de consecuencias muy importantes en términos de una revitalización cultural, por un lado. Digo esto en el sentido de que la gente joven busca recetas, ¿ya? Y el buscar recetas, y aquí se liga con lo que dice la Isabel, ¿no es cierto?, recetas que tienen que ver con las cocinas, en este caso chilenas, ¿ya? O lo que llama la Isabel la cocina de base, ¿no es cierto? Entonces, se buscan esas recetas, ¿ya? Y entonces ahí se activa un mecanismo de transmisión que había estado cortado, y estado cortado por lo que tú planteabas, ¿no es cierto?, por además, digamos, un tipo de alimentación, ¿no es cierto?, chatarra, ¿ya?, que es la que nos ha llegado todo el tiempo, digamos. Y entonces se activa eso por un lado, pero a la vez eso activa una memoria afectiva que en este momento de crisis, ¿no es cierto?, es una suerte como de refugio, ¿ya? Y yo le comentaba también la otra vez conversando con Isabel, algo que también sería interesante ver si ocurre en nuestros países andinos esto, ¿ya? Pero que hay algo muy notable, que es por un lado esa recuperación de esas cocinas de base o cocinas tradicionales, cocinas que nos han identificado, pero por otra parte el tipo ya de platos que se busca y el tipo de alimentos. Y acá en Chile, por lo menos, el alimento fundamental es el pan, ¿ya? Se ha planteado, digamos, toda una recuperación del pan hecho en casa. Independiente de que hay panaderías, ¿ah? Las panaderías están abiertas, los supermercados venden pan, pero el pan, ya como elemento, se ha transformado en algo central. Y si nosotros empezamos a pensar, ¿no es cierto?, qué significa para cada uno de nuestros pueblos el pan, ¿ya? Y los tipos de pan, por supuesto, digamos que, ya creo que damos con un núcleo, ¿ya?, que es al que tú apuntas, digamos, de cómo estas cocinas, ¿ya?, nuestras recuperadas, pueden también
plantear una respuesta, una contestación a lo que ha sido toda esta invasión, digamos, ¿no? de las cocinas industrializadas. Entonces creo que ahí hay un núcleo que deberíamos tal vez trabajar, ¿no? Como un núcleo reflexivo. Este retorno al pan, ¿no? Al pan amasado, al pan hecho, ¿no es cierto?, con las propias manos de la gente. Si la gente está feliz, no sé, de repente uno recibe cosas y dice, ¿no es cierto?, por fin pude hacer un pan amasado, ¿ya? Y el olor de ese pan, y etcétera, ¿no? Bueno, entonces esa es una idea, digamos, ¿no? Que podríamos sacar, ¿ya? Pero Qué la segunda increíble tiene eso que que ver... planteas. De verdad que ante Sí, la sí. crisis uno busca el abrazo. Y el abrazo más cercano es a través de la comida y a través del pan. Eh, la verdad que emociona esta reflexión de ustedes, porque a veces estas cosas como el afecto, como lo lúdico, como la memoria esa entrañable, quedan desestimadas de los circuitos económicos para posicionarse en otro plano. Y creo que estas épocas de crisis y de pandemia y de factores limitantes vuelven a posicionar a esa cocina como el gran abrazo del alma, de contención, de unión, y también como el hecho político, social y cultural en donde nos refugiamos los seres humanos para proyectarnos. Les agradezco, para mí es un honor, realmente se los digo desde la emoción, que poder estar con ustedes. Vamos a, ya que pase esto, vamos a comer juntas en mi tierra o en la tierra de ustedes. En este foro, les cuento, están participando gente del campo, campesina, que nos va a mostrar sus cocinas. Por último, les pido un mensaje hacia ellas. Muchas de ellas, quizás en esa olla, en ese fueguero, están esperando enormemente el estímulo ese de dos maestras como ustedes, pioneras, pensadoras, gestionadoras, y va a ser un abrazo para el alma. Isabel, tu mensaje para nuestras cocineras, y luego Sonia para ya terminar. Sí, pero en primer lugar, brevísimo, me encantó la reflexión de Sonia, sobre todo porque qué impresionante, mucha Dios, nunca uno termina de aprender, y esa es la maravilla de vivir y el reto de tener el conocimiento, pero con una base de emoción, de pasión, porque cuando se junta la emoción, el intelecto, el desarrollo, salen cosas divinas de reflexión, ¿no? Por ejemplo, sí quiero insistir, por veces me parece magnífico cómo el pan, con todo lo que significa ese imaginario terrible, tremendo, que tiene el pan, como Chile siente que hacer pan en casa les toca fondo, ¿no? Otro rato podemos hablar sobre eso solamente, pero igual no quería dejar de decirlo. Excelente, luego Sonia, para seguir conversando. Sí. Me dio muchas ganas de conversar sobre el tema. Ahora, ¿qué puedo decir? En primer lugar, te juro de corazón, porque tengo a mi abuela de origen campesino o quechua hablante, y ustedes saben en las manos de mi madre lo que ahí digo. En primer lugar, te juro con profunda emoción, devoción, respeto y amor hasta donde me alcance en la vida, de respetar el trabajo de la mujer en el campo. Ella depositaria, como señalaba comentando lo que decía Sonia en un momento, depositaria de las semillas, ¿no? Ella es, o sea, lo que hace en su vida, lo que pasa en su cuerpo, ella lo tiene en sus manos, en su mirada, separándolo mejor, como cuando sale con las papas. La mujer es la que elige qué papa vuelve nuevamente a entrar a la tierra como semilla. Eso para mí, ese conocimiento maravilloso, basado en todo el tema de lo que es la experiencia vital de vivir, no tiene parangón, no tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con la vida. Y hoy hemos tocado fondo para las mujeres, para las madres, para las hijas del campo y para los maridos que acompañan esta tarea, mi más profundo reconocimiento y agradecimiento por llenarnos no solamente el estómago, sino la mente, la emoción, y una continuidad que siempre esperaremos que esta se dé, porque hay que afirmar la vida a través del alimento. Gracias, Isabel. Qué lindo. Sí. Sonia. Bueno, yo les mando un saludo desde Chile, desde estas cordilleras, ¿ya?, que nos tutelan. Mando un enorme saludo a todas las cocineras que son capaces de transmitir día a día afecto y alimento. Son esas cocineras, por lo menos, y quiero decir, las que están escuchándome y que van a estar en el foro, pero también las que no van a estar, que por ejemplo pueblan Chile y también pueblan Perú, pueblan el mundo andino,
para todas ellas que van a tener que enfrentar en muchos casos el hambre, pero que también sabemos cómo enfrentar ese hambre con esos saberes que cada una de ellas portan y que nosotras también todas como mujeres de alguna manera portamos. Y cuando venga esa hambre, yo creo que esas ollas comunes que se llaman en Chile, van a ser fruto de ese conocimiento, de ese amor y de ese afecto que nos va a ayudar a salir de esta horrible pandemia. Bueno, yo les agradezco desde aquí, desde Argentina, con el alma. Este foro virtual ha sido una manera de acercarnos a esas ollas, a esas casas y esas mesas, y capaz que en la soledad de la pandemia o de la cuarentena, ver que compartimos mucho más de lo que creemos, que los límites son líneas imaginarias, tal como nos enseñaban en las escuelas, y que nuestra América Morena, como siempre, va a compartir los alimentos con el mundo, pero también que podamos saber que es desde esas cocinas donde tenemos que regenerar los hechos políticos y sociales que resignifican nuestra agricultura familiar, nuestras semillas, nuestros productos y nuestros procesos. Gracias con el corazón, en nombre de la universidad. Para nosotros, ustedes son las hadas madrinas y van a dar una bendición desde que son la conferencia, no la conferencia, la charla inaugural. Después les vamos a mandar todo el material que han subido, que no saben, son hermosas las mujeres que han subido su material haciendo queso de cabra, haciendo harina, de diferentes lugares que la verdad nos llenaron el alma. Gracias, como siempre, maestras queridas, y a sus órdenes. Muchas gracias por este espacio. Adiós. Gracias, Anita. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias por la invitación. Las quiero.